Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, se sonría de ti y tenga de ti misericordia. Esta mañana quiero compartir con ustedes un pasaje, un mensaje que se llama ¿Cómo llegar a ser hijo de Dios? Levanta tu mano, di conmigo: quiero ser un hijo de Dios. Quiero ser un hijo de Dios. Vamos, anímate, diga conmigo: quiero ser un hijo de Dios. Quiero ser un hijo de Dios. La pregunta que yo te hago: ¿eres un hijo de Dios? Sí, amén. ¿Estás segura que eres hija de Dios? Por eso yo quiero compartir esta mañana cómo llegar a ser un hijo de Dios. Recuerden que nosotros somos criaturas de Dios. Somos creación de Dios. Hay un proceso para ser hijo. Tú has sido creado por Dios y eres una creación de Dios. La Biblia también nos habla de que hay siervos de Dios. La Biblia nos dice que también hay amigos de Dios. Pero la pregunta es: ¿seremos hijos de Dios? ¿Qué eres? ¿Eres una criatura? ¿Eres un siervo de Dios? ¿Eres un amigo de Dios? ¿O eres un hijo de Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué beneficios tiene ser un hijo de Dios? ¿Qué eres? ¿Eres una sierva de Dios? ¿Eres una amiga de Dios? ¿O eres un hijo de Dios? Porque la Biblia habla de estas categorías. Así que esta mañana quiero que nos pongamos de pie un momento y vamos a ir a Juan capítulo 15 y vamos a leer la palabra. Quiero que vaya al libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 15, vamos a abrir nuestras Biblias. El libro de Juan, capítulo 15, es el Evangelio de Juan. Capítulo 15, del 1 al 10. Juan capítulo 15, del 1 al 15 o al 17. Juan 15, del 1 al 17. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La traducción viviente dice en el versículo 2: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderos discípulos. Digan conmigo: cuando damos mucho fruto. Vamos, anímese, diga: cuando damos mucho fruto, demostramos que somos discípulos del Señor. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, dice, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Mire, dice: ustedes son mis amigos, no dice son mis hijos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré esclavos, porque el amo no confía sus asuntos en sus siervos. Ustedes ahora son mis amigos, porque yo les he
contado todo lo que el Padre dice, dice, ya no serás mi siervo, ahora serás mi amigo, dice. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y que produzcan frutos duraderos. Y así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. La Reina Valera dice, versículos 15 y 16, ya no les llamaré mis siervos, porque dice, los siervos no saben lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre les he dado a conocer. No me elegiste a mí, yo te elegí a ti y te he puesto para que lleves fruto y tu fruto permanezca. Levanta tu mano derecha, diga conmigo, Dios me eligió. Vamos, dilo fuerte, Dios me eligió para dar fruto y que mi fruto permanezca. Tomen asiento. Yo le decía hace un momento que la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes somos? Las semanas antepasadas yo le decía a usted, tú no eres lo que haces, tú haces lo que tú eres. ¿Qué hace tú? ¿Qué pensarías, Alexis, si ves a un perro empollando un huevo? Que no es perro. ¿Qué cosa es entonces? Pero si él tiene cola, orejas y ladra y empolla un huevo, ¿qué está haciendo ese perro? Está pretendiendo ser una gallina. ¿Debería hacer eso ese perrito? Por eso fíjense, no eres lo que tú haces, tú haces lo que tú eres. Si tú eres un hijo de Dios, tú te vas a comportar como un hijo de Dios. Si tú eres una criatura de Dios, tú te vas a comportar como una creación de Dios. Ahora recuerden, su creación tiene un propósito, pero la palabra de Dios dice, aquí hace una distinción: siervos, amigos e hijos de Dios. Ahora, yo quiero que tú sepas que no todos somos hijos de Dios. Mucha gente dice, yo soy hijo de Dios. Tal vez tú que me estás viendo dices, yo soy hijo de Dios. Ahora, ¿quién es un hijo de Dios? La Biblia misma nos va a dar una respuesta. Todos vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes son? ¿Tú eres hijo de Dios? Entonces la palabra te va a mostrar si tú realmente eres un hijo de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? El libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la escritura: ¿quiénes son hijos de Dios? ¿A quiénes se les dio el derecho? La Reina Valera tiene una traducción tal vez que se amolda a lo que yo quiero compartirles. Dice, Reina Valera del 60, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho. La traducción viviente dice, les dio a los que creen en Él, a los que le reciben, les dio el derecho a llegar, dice, no, miren, a llegar a ser. Para que tú llegues a ser. Tú no eres, para que tú llegues a ser. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegas a ser un hijo de Dios? Ahora recuerda, ¿cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y un amigo de Dios? ¿Con quién tienes más confianza? ¿Con tu hijo o con tu amigo? Muchos de ustedes me dirán, no, con mi amigo tengo más confianza. Si tú tienes una mala relación con tu padre, tú vas a tener más amistad con tus amigos. Porque a veces los hijos no tienen mucha relación con los padres, tienen más relación con los amigos, y esa no debe ser una relación correcta. Hay un proverbio que dice, la sangre pesa más que el agua. ¿Sabes qué significa eso? Lo hablamos creo que la vez que estuviste aquí. ¿Sabes qué significa eso, Sammy? La sangre pesa más que el agua. ¿Entiendes eso? Brenda, Che. ¿Entiendes lo que significa eso? ¿Qué significa? en castellano, Grace, ¿qué entiendes por eso?
que la familia debería ser más fuerte que tu relación de amistad. Y puede, hermano, yo creo que la Biblia también habla en Proverbios, dice que un amigo es mejor que un hermano en tiempo de angustia. No dice que es como tu hermano, es mejor que un hermano. Ahora, un hermano, un papá puede ser un amigo de una persona. Entre hermanos podemos ser amigos. Pero puede cumplir la función, también puede cumplir la función. Pero ¿saben qué cosa? Yo les hago una pregunta. Tú tienes una cuenta en el banco. Y bueno, vas a fallecer. ¿Esa cuenta en el banco se lo dejas a tu amigo o se lo dejas a tu hijo? Hay personas que tienen una mala relación en su casa y son capaces de tomar su herencia y regalársela a otras personas. Yo conozco gente que amaba más a sus amigos que a su propia familia. Yo conozco personas, y sé que muchos hijos sabrán lo que estoy diciendo. He visto a padres que invertían dinero en sus amigos y abandonaban a sus hijos. Los dejaban sin comer, sin darles lo que necesitaban. Entonces, ciertamente hay una mala relación en la familia, pero lo correcto es que nuestra sangre, nuestra relación de padres-hijos sea más fuerte que la relación de amigos. Ahora, la Biblia dice que Dios nos dice, no, ya no te llamaré siervo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y un amigo? Dice la palabra en el versículo Juan 15:15. Todos vayamos a ese pasaje. Miren la diferencia. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 15, dice, dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 15, ya no los llamaré siervos. Ya no los llamaré siervos. La traducción viviente dice, ya no los llamaré esclavos. Dice, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que mi Padre me ha dicho, los he dado a conocer. Fíjase, cuando tú eres siervo de Dios, hay cosas que Dios no te va a decir. Solamente cuando tú llegas a ser amigo de Dios, Dios va a compartir contigo. ¿Qué te gustaría ser? ¿Siervo, amigo o hijo de Dios? Ahora, la Biblia dice, cuando tú crees en Él, Dios te da derecho de llegar a ser su hijo. El deseo de Dios es que llegues a ser su hijo. Vuelvo y le pregunto, ¿eres hijo de Dios? El deseo de Dios es que llegues a ser un hijo de Dios. Ahora, ¿por qué es importante para Dios que llegues a ser su hijo? ¿Por qué Dios quiere que seas hijo de Dios? Porque a veces la gente alegremente dice, no, yo soy hijo de Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios quiere que seas su hijo? Él nos ha adoptado. La pregunta es, ¿por qué Dios quiere que seas hijo de Dios? ¿Por qué quiere tener hijos de Dios? Porque Dios quiere darles una herencia. Levanta tu mano, di conmigo, porque Dios quiere entregarme una herencia. Porque Dios quiere entregarme una herencia. ¿Y cuál es la herencia que Dios quiere darte? Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. La Biblia nos habla de que la palabra de Dios dice que Dios tiene una herencia y necesita hijos para entregarles esa herencia. Dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Piénsalo, dice, piénsenlo. Piensen de la siguiente manera. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. A pesar de que en verdad son dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo.
Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Miren el proceso. Tú eras esclavo de la ley, o tú eras siervo de la ley, o siervo del pecado. Cuando Dios te compra con su sangre, ¿saben qué pasaba? Muchas veces nosotros no entendemos la palabra siervos o esclavos. Antes las personas podían comprar esclavos. ¿Se podrá comprar ahora a una persona como esclavo? Aquí no, pero en otros países sí se compra. Se compran esclavas, se compran esclavos. Y Dios te compró a ti. Y cuando Dios te compró a ti, miren el proceso. Dios nos compra a nosotros. Y cuando tú compras un esclavo, tú inmediatamente no te vuelves hijo. Cuando una persona compraba un esclavo, vamos a decir, yo compraba a Samuel. ¿Y Samuel qué venía a hacer de mí? Era esclavo de otra persona. ¿Qué vendría a hacer Samuel de mí? Mi esclavo. Y Dios nos compró y fuimos la palabra esclavo o la palabra siervo. A veces la gente dice el siervo de Dios, dice, ¿no? Y uno parece que, wow, qué tremendo, el siervo de Dios. ¿Qué está diciendo la Biblia? Cuando te decimos, tú eres siervo de Dios, ¿qué te estamos diciendo? ¿Qué? Levanta tu mano, yo soy esclavo de Dios. ¿Te gustaría ser esclavo? ¿Ustedes entienden qué significa la palabra esclavo? Por eso es importante que tú sepas que Dios quiere que seas su hijo. Porque Dios te compró con su sangre y pasaste de ser esclavo de Satanás a ser esclavo de Dios. Y los esclavos no contradicen a su amo. De eso hablábamos. Podrá decir el siervo a su señor, ¿por qué me mandas a hacer estas cosas? ¿Eres realmente un esclavo de Dios? ¿O no llegamos ni siquiera a ese nivel? Porque cuando el Señor le manda un esclavo, ¿ustedes creen que el esclavo dice, oh, ¿quién va a hacer eso? ¿Usted cree que el esclavo decía eso? ¿Qué pasaba cuando un esclavo desobedecía? ¿Sabes también o no? ¿Sabes qué pasaba cuando un esclavo desobedecía? El amo lo castigaba. Lo ponían contra un muro, contra una pared y le daban latigazos. Y ese es el entendimiento que usted debe tener. Si usted es siervo de Dios, si realmente tú me dices que eres siervo de Dios, tú tienes que obedecer a Dios. Ahora, Dios no nos trata así. Miren, cuando nosotros somos siervos de Dios, muchos de nosotros hasta ni hacemos caso. Y hacemos lo que nos da la gana. Y hacemos las cosas contrarias a las cosas de Dios. Pero Dios quiere que no seas siervo, dice. Y por eso la palabra dice, ya no te llamaré siervo, sino te llamaré mi amigo. Y pasamos a un segundo nivel. Ahora la pregunta es, ¿tú le dejarías tu herencia a tu amigo? ¿Tú le dejarías la herencia a tu esclavo? Algunas personas me pueden decir, sí, a mi amigo sí le puedo dejar. ¿O tú le dejarías tu herencia a tu familia? ¿A quién le dejarías tu herencia? Tú tienes $100,000 en la cuenta, ¿a quién le dejarías? Sammy. Tienes tu amigo, vamos a decir, Gerardo es tu amigo, y queda entre Gerardo y Sheila. ¿A quién le dejarías los $100,000? 50 y 50. ¿Me entienden? Porque es tu familia. Tú no vas a dejar tu herencia a tu amigo. Por eso Dios, hermanos, Dios tiene una tremenda herencia. No se lo va a dar a sus amigos, ni tampoco a sus esclavos. ¿Y cuál es tu herencia? Hermano, Dios nos ha entregado. La herencia habla de riquezas. La herencia habla de propiedades, habla de empleados, habla de alquileres, habla de seguros, habla de impuestos. Si tienes una fábrica y se lo vas a dejar a Sheila, ella no se va a quedar solamente, hermano, con las ganancias de la fábrica. ¿Qué cosa más tiene que ver? ¿Qué más tendría que ver Gerardo en esa fábrica? ¿Qué más que haya que afrontar en esa empresa? Todo el proceso tiene que hacerse responsable. Tiene que, no dice, ay, qué tremendo, Samuel me dejó una fábrica, entonces, bueno, yo me levanto tarde, voy cuando sea, que los empleados hagan lo que les da la gana. ¿Qué va a pasar con tu empresa? ¿Qué va a pasar con la fábrica? Se va a destruir, se va a perder. O sea, la herencia
no solamente tiene derechos, no solamente tiene bendiciones, también tiene responsabilidades. Por eso, si tú entiendes, si en tu mente entra esta palabra, tienes que dejar de ser un siervo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El siervo, estamos hablando de un empleado. ¿Tú crees que, vamos a decir, tú has muerto, le has dejado la herencia a Sheila? ¿Tú crees que los empleados van a decir, hay que tener bien la empresa, hay que cuidar la empresa? ¿Tú crees que los empleados van a pensar así? Ellos van a ver solamente por su sueldo. Ellos van a ver por su vida personal, por lo que reciben. No van a ver por más. Entonces, cuando Dios quiere que tú dejes de ser su siervo y te conviertas en su hijo. Porque el siervo solamente va a ver por su comida. El siervo va a ver solamente por su beneficio. No va a ver por la herencia. Y la herencia de Dios es el reino de los cielos. Y tú tienes que darte cuenta que Dios quiere que seas su hijo. Pases de ser siervo, de pensar solamente en comer, en vestirte, en tener tu carro, en tener tu casa. No, Dios quiere que seas su hijo para que tú vayas y mires qué está pasando con la herencia de mi padre. ¿Qué está pasando? Él nos ha dejado, Jesús nos dejó una responsabilidad. A los discípulos antes de morir se le dijo, yo tengo una responsabilidad para ti a nivel de todo el mundo. En segundo lugar, un hijo va a asumir la responsabilidad de la casa. El hijo debe madurar. La Biblia dice en Gálatas, si el hijo es pequeño, nada difiere del esclavo, porque él no asume responsabilidades. Yo le decía a los chicos aquí, ¿qué cuando tú vienes, nos visitas y ves a Sheila sacando de su bolso su biberón? ¿Qué pensaría? Pero está casada con un biberón. Y no solamente eso, sino Sammy también tiene una bolsa de pañales para cambiarle. ¿Qué pensarías? Eso nos pasa. Yo le decía a ustedes, ¿cuántos años tenemos en el Evangelio? ¿Cuántos años tenemos en Cristo? Y nosotros, yo como pastor soy responsable de ustedes. Tengo que ayudarlos a madurar. Si veo a Gerardo trayendo su biberón al culto, yo creo que voy a decir, ¿sabes qué, papá? Ya tú eres mayor para andar con un biberón. Te tengo que enseñar. Ahora, yo soy responsable. Si él a esa edad está llevando biberón, yo soy responsable. Él no es el responsable. Yo siempre le digo, en una casa debe haber un padre y sus hijos. Y cuando el hijo se porta mal, muchas veces el papá es responsable. Mucha responsabilidad lo tiene el papá. Porque tú debiste corregir. Hoy tenemos una sociedad donde los padres tienen miedo a los hijos, ¿no? Gente que se ha sentado en mi oficina y dice, no, pastor, es que si le digo, uy, mi hijo me va a hacer esto, me va a hacer aquello. Entonces, ¿dónde está tu carácter? Porque para ser padre necesitas carácter. Para ser padre necesitas poner límites. Ciertamente, no solamente es dar, no solamente es coproveer, también es decir, hasta aquí hay cosas que tienes que corregir. Por eso yo no puedo, este año yo necesito que ustedes maduren. Si ustedes creen que yo soy un padre espiritual por ustedes, yo tengo que hacerlos madurar. Yo no puedo verte cogiendo un biberón. Yo no puedo ver llevando pañales. A estas alturas, estoy hablando espiritualmente. ¿Qué significa una persona en pañales? ¿Por qué llevamos los pañales? ¿Tú qué vas a hacer, mamá? ¿Por qué se lleva los pañales? O no me digas que no sabes. ¿Por qué se llevan los pañales para los bebés? Para cambiarlos cuando se hacen la pufí. Nosotros decimos la pufí. Se ensucian. Y espiritualmente, ¿saben qué significa ensuciarse? Es pecar. Si tú eres un bebé espiritual, entonces tú pecas y yo te tengo que tener paciencia. Porque tú eres un bebé espiritual. Imagínense que tú tengas 2, 3 añitos. Yo no te voy a jalar la oreja y te voy a regañar. ¿No? ¿Por qué te has ensuciado en el pañal? Tú le dirías eso a ese bebé. El pastor John con el bebé que tiene, ¿le llamaría la atención si su bebé se ensucia en su pañal?
¿Por qué no le llamaría? ¿Por qué no debe llamarle la atención? Porque es bebé, porque él todavía no ha crecido, él no va al baño. Pero si tú te hicieras a la edad que tienes en tus pantalones, ¿estaría bien o estaría mal? Mal. Está mal, porque ya tú eres mayor, ya se supone que has crecido, no puedes seguir ensuciándote. No puedo llevar pañales, perdóname. Tienes que tomar decisiones en tu vida. Ahora, puede que te ensucies, sí. Puede que tengas un accidente, sí. Pero todo el tiempo no puedo estar llevando pañales. Para poder cambiarte. Miren lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 5. Vamos a Hebreos capítulo 5. Diga conmigo, los hijos asumen responsabilidades. Vamos, anímese. Diga, los hijos asumen responsabilidades. Los hijos asumen responsabilidades. Hebreos capítulo 5, 12, leíamos esto. Y quiero que esté consciente de esta palabra. Hebreos 5, 12, 13 y 14. Mire lo que dice la palabra. Dice la escritura: hace tanto que son creyentes, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. ¿Cuánto tiempo de creyente tienes, Alexis? 7 años. 5 o 10 años. Desde pequeño. Hace mucho tiempo. Todos nosotros. ¿Estás enseñando a otros? ¿Estás cuidando de otra persona? ¿Saben? Dice la palabra, hace tanto que son creyentes. En otras palabras está diciendo, ya no puedes seguir teniendo un biberón. Yo le decía, si tú eres ministro de la alabanza de tu iglesia, tú no puedes decir, es que no me dijeron. Si tú eres diácono de la iglesia, si tú eres un servidor de la casa del Señor, no te pueden repetir todo el tiempo las cosas. Te pregunto, ¿estás cumpliendo tu responsabilidad? Porque ¿qué pasa? A veces tú tienes que repetirle todas las veces a las personas lo mismo. Y es que hay veces, hermano, cuando nosotros dejamos de interés, porque mucha gente, yo he visto mucha gente, me ha dicho, no, yo quiero, conocí a una persona y dice, no, Dios me ha llamado para grandes cosas, para estadios, todo, pero yo te pregunto, ¿tú quieres que Dios te use? Comienza contigo, tiende tu cama, ve a la iglesia, has hecho un grupo familiar, llegas y sirves en la casa de Dios. Hace tanto que eres cristiano, hace tanto que eres creyente, deberías asumir responsabilidad. Porque realmente Dios no quiere que seas su siervo, que solamente pienses en ti. Los siervos piensan en ellos, en su comida, en su vida. Los amigos del Señor piensan, no van a pensar como Él. Yo me imagino que por más que Gerardo sea amigo de Samuel, Gerardo no va a estar viendo cómo está Sheila, cómo está su casa, va a ir a su casa para ver si su casa está limpia, si Sheila está dando de comer a sus hijos. Él no es su responsabilidad. Pero los hijos sí. Los hijos van a asumir responsabilidad de la casa. Tus hijos pequeños, el día que tú no estés, tus hijos van a tener que ayudar a Sheila a cuidar la empresa que Dios les ha dado. Pero tu amigo no. Por eso te pregunto ¿eres siervo de Dios? ¿Eres amigo de Dios? ¿O eres hijo de Dios? El deseo de Dios es que seas su hijo. Y los hijos jóvenes asumen la responsabilidad. Le dice, versículo 12, capítulo 5 de Hebreos. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, mira, no solamente pasaba aquí, pasa en este tiempo, pasaba en el tiempo de Pablo. Y Pablo le dice a las personas de Hebreos, le dice, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan vivir. ¿Que necesitan qué? ¿Qué cosas necesitaban esas personas? Vamos, díganlo, ¿qué cosas necesitaban?
Léalo. ¿Qué cosa necesitaban? Leche. Todavía necesitaban leche. Tú puedes comer leche en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿No? A mí me gusta la leche. A mis hijas les gusta la leche, pero todos los días. ¿Puedes comer solo leche? No. Necesitas alimento sólido. Y este es alimento sólido. Dios te está llamando a ser un hijo. Y los hijos asumen la responsabilidad. El bebé no sabe hacer lo correcto. Miren, mucha gente, cuando todavía son niños, estas personas le huyen a las crisis. Yo he visto, esto pasó, ¿no? Mucho, ¿no? Y le pasa aún a las personas mayores. Yo vi a una persona, no voy a decir quién es, ver un ratón y salir corriendo y subirse encima de una mesa. Y esta persona era de mi tamaño. O yo conozco gente que, por ejemplo, se está incendiando la cocina y en vez de apagarla salen corriendo afuera. Alguien está teniendo algún accidente y huyen del lugar. ¿Por qué hacen eso? Y, hermanos, vamos a tener que mucha gente dice que no, es una cuestión psicológica, es un problema interno. No, esa persona no ha madurado para enfrentar las crisis. ¿Estás listo para enfrentar las crisis? La gente en mi país cerró un banco, se llevó sus ahorros. ¿Saben qué hicieron las personas? Se tomaron veneno y se murieron. Los ahorros de mi vida los perdí y se mataron. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué crees que hicieron eso, Gerardo? Por desesperación, porque no podían enfrentar una crisis. Gente que pierde un novio o una novia y se quieren quitar la vida. El problema es que esa persona le ha dado sentido a tu vida y entonces, como tú crees que es lo único que hay, te vas a querer quitar la vida. Y estas personas son así porque no han madurado. Si te llegaras a separar un día, ¿te quitarías la vida? ¿Estás seguro? Hermano, las personas no quieren tener problemas. Y yo escucho a veces que yo quiero paz. Escúchame una cosa, perdóname que te diga, paz no significa ausencia de problemas. ¿Qué estaba pasando con los amigos de Daniel? ¿Crees? Los echaron al horno de fuego. ¿Ellos tenían paz o no tenían paz? ¿Tenían paz o no tenían paz? Porque tú tienes que definir qué cosa es paz. Paz no es ausencia de problemas. La palabra de Dios, paz significa confianza en Dios. Cuando Dios te dice a ti, yo estaré contigo, no significa que te voy a ahorrar tus problemas, tus crisis. Te voy a librar de tus problemas. Cuando Dios dice, yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, no significa te voy a librar de tus crisis. Si no dice el Señor, yo estaré contigo. Dios no agarró a los amigos de Daniel y los sacó del horno. Ellos dijeron, yo creo en Dios. No hay gente, ¿no? Yo confieso, yo declaro. Y gloria a Dios porque declaras y confiesas. Y yo me imagino a los amigos de Daniel le dijeron al rey, no vamos a adorar la imagen de oro. No nos vamos a postrar. No nos vamos a postrar. Porque nuestro Dios nos va a librar. La pregunta es, ¿Dios los libró del horno de fuego? Sheila, Dios libró a los amigos de Daniel del horno de fuego. Ellos dijeron, nuestro Dios nos va a librar del horno de fuego. La pregunta es, ¿Dios los libró del horno de fuego? Cuando Dios te dice que yo te voy a ayudar, no significa que no te va a dejar pasar por procesos. Él va a estar contigo en ese proceso. Él se metió al horno con ellos. Entonces no podemos pretender que tener ausencia de problemas en nuestra vida.
Porque toda tu vida vas a enfrentar crisis. Si tú quieres servir a Dios, vas a enfrentar crisis. En tercer lugar, los hijos van a hacer la voluntad del Padre. ¿Sabes cuál es la voluntad del Padre? ¿Por qué oramos? Sheila, ¿por qué adoramos al Señor con canto? ¿Por qué nos congregamos? Grace, ¿por qué ayunamos? ¿Por qué? Perdón, no me contesten, solamente es una pregunta que yo quiero que ustedes se hagan. ¿Por qué, hermanos, hacemos guerra espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué, Gerardo, nos reunimos a preparar en la iglesia? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos haciendo el grupo? ¿Por qué sacamos música? ¿Por qué? ¿Por qué venimos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué razón tiene? Nosotros no podemos hacer las cosas porque todo el mundo lo hace. Tú tienes que estar consciente de por qué lo haces. ¿Por qué estás estudiando en el seminario? Decía FNI, ¿por qué? Porque todo está conectado a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. ¿Conoces el propósito de Dios? La Biblia dice en Juan capítulo 15 versículos 16. Miren lo que dice Juan 15, 16. El libro de Juan capítulo 15 versículo 16. Esta es la razón, dice, ¿no? Esta es la razón. Ustedes no me escogieron a mí, yo te escogí a ti. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de por qué Dios nos escogió? Y yo les encargué, dice la palabra. ¿Por qué razón nos escoge? ¿Qué dice la palabra, Grace? ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros? ¿Qué dice Grace ahí? ¿Por qué Dios nos escogió? Para que, dice, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Dice, para que produzcan frutos duraderos. Dice la palabra del Señor, la razón, hermano, de por qué nosotros somos hijos de Dios es para que vayamos y demos fruto. ¿Sabes qué frutos? Siempre les voy a decir esto. Cuando hablamos de fruto estamos diciendo que uno se imagina, ¿no?, que en medio de tu barriga va a salir un árbol. Y va a salir una manzana o un pera o un mango. Eso está diciendo el Señor. ¿Qué frutos? Si tú eres un hijo, dice Dios, yo quiero que tengas frutos. Si tú eres hijo de Dios, quiero que tengas un fruto, que des un fruto. Dice el libro de Romanos capítulo 6, 22. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, 22. ¿Para qué nos libertó del pecado el Señor? Todos vamos a ver Romanos 6, 22. A la voz de tres. Romanos 6, 22. ¿Lo tienen? ¿Lo encontraron? Entonces vamos a leer este pasaje a la voz de tres. Romanos capítulo 6 versículo 22, a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres, fuerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios, y Dios espera. ¿Qué fruto espera? Vamos, dígalo, ¿qué fruto espera? Tu santidad. Y Dios quiere que a través de tu santidad, la santidad es el elemento necesario para producir los demás frutos. Hay 12 frutos. ¿Sabes cuáles son los 12 frutos?
Uno de ellos es hacer discípulos. Otro de ellos es predicar la palabra. Otro fruto es nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Otro fruto, hermanos, que la palabra establece es nuestra adoración. Ahora la pregunta es, como hijo, tú tienes que dar fruto, dice la palabra. La Biblia nos dice que antes de que el Señor se fuera, Dios nos mandó, nos dio una orden. Él se iba a ir. Vamos a decir, Sammy se va y sabe que va a fallecer. ¿Qué cosa le encargarías a Sheila? ¿Lo más importante o lo menos importante? Antes de irte, ¿le dirías, esta es la clave de la cuenta, este es el código donde está el dinero, o le estarías hablando de tu perrito? ¿Qué es lo que le dirías antes de fallecer? ¿Qué le dirías tú a tu esposo, a la persona que tú confianza? ¿Estarías hablando de cosas, qué sé yo, de por qué no salieron a viajar, o le estarías dando las instrucciones de las cosas más importantes? Más importantes. ¿Y qué es lo más importante que Dios nos dijo que haría? ¿Saben qué es lo más importante? ¿Sabes a mí qué es lo más importante? Mateo capítulo 28. Vaya conmigo a este pasaje. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y para terminar, dice la visión. Los hijos del Padre, los hijos verdaderos, terminarán la visión del Padre. Si tú quieres ser un hijo de Dios, tienes que aceptar. Si tú quieres ser un hijo de Dios, tú tienes que recibir. En tu vida, tienes que recibir la visión del Padre. Si yo tuviera una empresa y voy a morir, le diría, ¿no?, a Sara, este es mi sueño. Ahora los hijos no necesariamente, hay muchos hijos que dicen, no, ese es tu sueño, yo quiero mi sueño personal. Pero Jesús dice que hizo la voluntad de su Padre. Dice la palabra que Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Él no dijo, no, bueno, ese son tus business, papá. Yo tengo otras cosas que hacer. A mí no me digas que vaya a la cruz a morir. ¿Ustedes creen que Jesús dijo eso? Si tú quieres ser hijo de Dios, tú tienes que pensar como Cristo. Y dice la palabra en Mateo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos. Diga, levanta tu mano, diga, tengo que hacer discípulos. Tengo que bautizarlos, diga fuerte, tengo que bautizarlos. Y tengo que enseñarles que guarden los mandamientos. Esa fue la instrucción de Jesús. 3 cosas tienes que hacer. Cuando tú adoras, cuando tú vives, cuando vas al trabajo, eso tiene que estar metido en tu cabeza. ¿Qué tienes que hacer? Diga conmigo, hacer discípulos. Bautizarlos. Y enseñarles los mandamientos. Eso tienes que hacer cuando vas al trabajo. Eso tienes que hacer cuando estás en el trabajo. Eso tienes que pensar cuando estás en el instituto. A eso Dios te llamó. Cuando están trabajando en la banda, eso tiene que ser. Tengo que pensar que tengo que hacer discípulos. Tengo que bautizarles. Ahora, pastor, ¿cómo yo le voy a bautizar? ¿Podrías bautizar Sammy? ¿Sí o no? Sí. La Biblia dice tienes que bautizarlo, pero primero tienes que hacerle discípulo. Y para ser discípulo tú también tienes que ser un discípulo. ¿Puedes bautizar, Sheila? ¿Puedes bautizar tú? ¿O solamente los hombres pueden bautizar? ¿Saben por qué se bautizaba? ¿Alguien sabe por qué se bautizaba? ¿Sabes, Sammy, por qué se bautizaban? Tú bautizabas a una persona porque esa persona había hecho una profesión de fe, había dicho, yo voy a obedecer los mandamientos, yo voy a aceptar las enseñanzas. Si yo te bautizo a ti, Samuel, tú estás aceptando mis enseñanzas.
Cuando yo digo voy a bautizar, es que esa persona está aceptando mis enseñanzas. La única manera para bautizarte, Alexis, es que tú estés consciente de lo que te estoy enseñando es la verdad y tú quieras seguir esa enseñanza. Por eso, si tú te vas a bautizar, ¿tú te has bautizado ya? ¿Sabías por qué te bautizaste? ¿Tú te bautizaste? ¿O todavía no te has bautizado? ¿Sí? ¿Sabes por qué te bautizaste? ¿Por qué te bautizaste? Para seguir a Cristo y dejar el pecado atrás. Eso nos enseñaron. Y eso no es verdad. Tú te bautizas porque tú estás consciente de que las enseñanzas de Jesús son las enseñanzas que tú estás dispuesto a seguir. Y por eso es importante que dice la palabra, ¿no? Primero, haz discípulos, bautiza a las personas y enséñales a hacer lo mismo. Entonces, los hijos, hermano, van a terminar la visión. Yo quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 22. Dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 40. Dice la palabra del Señor. Jesús estaba en el Getsemaní. Jesús estaba yendo a cumplir el sueño de Dios. Jesús no hizo lo que Él quiso, por eso Dios estaba buscando Dios quiere que seamos hijos de Dios. Dios quiere que seamos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú eres hijo vas a aceptar la visión de Dios, el sueño de Dios, los pensamientos de Dios, el propósito de Dios. No lo que tú crees, no lo que tú piensas, sino que Dios quiere en tu vida. Y Jesús, hermano, fue al Getsemaní. Dice el versículo 40. Vamos a leer todos juntos. Lucas 22, 40. Dice la palabra: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Jesús se puso a orar. Y dice que le caía en su oración como gotas de sangre. No dice que estaba sangrando, sino le caía como gotas de sangre. Hermano, dice: ora para que no entréis en tentación. Jesús le dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. ¿Qué tentación? ¿Saben qué significa la palabra tentación? La palabra tentación significa: ora para que no abandones tu propósito. ¿A qué te llamó Dios? ¿Sabes? ¿Estás clara? Cuando tú tengas 50 años, Alexis, cuando tengas 70 años y mires atrás, ¿qué te hubiera gustado haber logrado? ¿Te miras como una pastora? ¿Te miras como una empresaria? ¿Te miras como una política? ¿Cómo te miras? ¿Cuál es tu propósito, Sheila? ¿Qué cosa esperas lograr? ¿Solamente vas a cantar en la banda? ¿Vas a tener hijos? ¿Vas a terminar de pagar tu carro y tu casa? Porque ¿saben qué cosa? Jesús pudo haber tenido una vida natural. ¿Sabes por qué Jesús no tuvo una novia? ¿O creen que Jesús era feo? Estaba desmuelado, ¿no? Todo barbón, con la ropa sucia. ¿Te imaginas a Jesús así? ¿Te imaginas a un Jesús con muchas chicas que suspiraban cuando Él pasaba? ¿O no se imaginan a Jesús así? Son muy espirituales para imaginarse a Jesús así. Jesús despertaba, hermano, los corazones de las muchachas. Porque hoy las chicas son igual que las chicas de hace 2000 años.
venga un chico simpático y dice, ay, o no, o eso solamente nos pasa a los varones, Sammy, ¿no? Y ves, dice, no, tú ya no puedes ver, los que están solteros, ¿no? Y suspira, ay. Yo les aseguro que Jesús despertaba en el corazón del muchacho un sentimiento. Ahora la pregunta es, ¿por qué no tuvo una novia? ¿Por qué Jesús no tuvo una esposa? ¿Por qué no tuvo hijos? ¿Era legal? ¿Era justo que tuviera o no, Samuel? ¿No? ¿No era justo? ¿No era justo que él se casara? ¿No era justo que él tuviera familia? ¿No era justo que él tuviera una novia? ¿Era justo o no era justo? Piense, ¿era justo o no era justo? Sí era justo. Claro, hoy tú conoces la palabra y tú dices, bueno, Jesús no debería tener. ¿Y si hubiera tenido? Él hubiera dicho, ¿saben qué? Miren, yo eso de hacer discípulos, eso de salvar el mundo no va conmigo. Yo realmente quiero estar con mis patas, con mis amigos, con mi esposa, con mis hijos. Quiero tener una vida normal. Pero la palabra tentación dice, oren para que no entren en tentación. Porque la palabra tentación no significa que caigas en pecado solamente. La palabra tentación significa el deseo de abandonar el propósito de Dios. Si tú tienes que orar, no es, Señor, mira, no quiero caer en pecado. No, Señor, no permitas que mi vida sea infructuosa, que yo no pueda llegar a alcanzar los sueños de Dios. Amén. No abandones el llamado de Dios, el destino de Dios. Para que no entres en tentación significa para que no vivas una vida sin sentido, para que no vivas una vida como los gentiles, para que no vivas una vida de placeres. De placeres. Y dice que Jesús le dijo al Señor, Señor, miren versículo 42, vayan al versículo 42, Lucas 22, 42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Por favor, Señor, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pasa de mí esta copa. No quiero ir a la cruz, no quiero cumplir mi propósito. ¿Sabes tu propósito, Sam? ¿O no? ¿Seguro? ¿Conoces el propósito tuyo, Grace? Jesús le dice, Señor, pasa de mí esta copa. O sea, él estaba diciendo, yo sé mi propósito es ir a la cruz. Por eso cuando Lucas capítulo 14, 26 dice, si no tomas tu cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Si no tomas tu cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Tu cruz es tu propósito. Si tú no encuentras tu cruz, tú no puedes ser discípulo del Señor. Y Dios no está buscando cristianos, evangélicos, protestantes. Dios está buscando discípulos. Tienes que encontrar tu propósito. Tienes que encontrar tu propósito. ¿Dónde se encuentra el propósito? ¿Viendo televisión? ¿Jugando videojuegos? ¿Dónde encuentras tu propósito? ¿Dónde encuentras tu propósito? ¿Crees? En la presencia de Dios. Hermano, la Biblia dice que Dios encendió dice que Moisés vio una zarza ardiendo y fue y se encontró con Dios. Cuando él se encuentra con Dios, Dios le dice, tu propósito será sacar a mi pueblo de Israel, de Egipto. Encuéntrate con Dios. Y cuando te encuentres con Dios, Dios te va a decir qué vas a hacer. Me escribía, y esto es para todas las personas que se sienten vacíos. Perdóname, tal vez tú me dices, no, es que me siento vacío, tengo mi carrera, tengo mi trabajo, tengo de todo, no me falta nada, pero tengo un vacío. Una persona me dijo, pastor, me siento vacío. Y el vacío que sientes en tu corazón es que no has encontrado el llamamiento ni el propósito de Dios y necesitas hacerlo.
Jesús no entraba en depresión. Ustedes se ven a Jesús en una depresión, no saber qué hacer. No, Jesús encontró su propósito, hermano, y Él caminó hacia su propósito, y su propósito fue la cruz. La Biblia dice en el versículo 42, miren lo que dice el versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, Señor. Cumplir mi propósito va a llevarme a la muerte. Si sabes tu propósito, puede que tu propósito te lleve a la muerte. Tu propósito te lleva a renunciar al trabajo, a servir a Dios. Tu propósito te puede llevar a cortar una relación dañina. Tu propósito te va a llevar a dejar muchas cosas que te están contaminando el corazón y llevando a pecar. Porque tú sabes para qué te llamó Dios, estás consciente. Pasa de mí esta copa. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Dios le dijo pasa de mí esta copa? ¿Por qué razón crees, Sheila? Que dijo, no, Señor, yo no. ¿Saben qué cosa le estaba diciendo? No quiero ir a la cruz. No quiero ir a la cruz. Eso está diciendo Jesús. Porque esto es demasiado sacrificio. Todos los discípulos de Jesús, excepto Juan, murieron. Unos fueron quemados en aceite, otros cortados, decapitados, crucificados. ¿Tú crees que hoy tenemos una teología del Evangelio que Dios nos bendice, nos prospera, nos cuida? Gloria a Dios, aleluya. ¿Y dónde está el sacrificio? ¿Y dónde está el esfuerzo? ¿Y dónde quedó? Me muero para cumplir los sueños de Dios. Y dice la palabra en el versículo 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerte. Cuando Jesús estaba diciendo, Señor, pasa de mí esta copa, para mí es duro lo que va a pasar de aquí en adelante, el sacrificio que voy a hacer. Dice, y se apareció un ángel para fortalecer. Cuando tú encuentres tu propósito y estés en una crisis, Dios enviará a su ángel. Dios va a enviar cada vez, hermano, que tú estés pasando por un momento de crisis. Si tú estás camino a tu propósito, Dios va a mandar un ángel a fortalecer. Y un ángel no es con alas. A veces un ángel puede ser un amigo. Un ángel puede ser un familiar. Un ángel puede ser una persona, un pastor, alguien que pueda darte una palabra que te levante. No he venido a decirte, a pasarte la mano, a decirte que todo te va a ir bien. He venido a decirte, encuentra tu propósito, porque si no vas a perder tu vida. Y te va a dar depresión y te va a dar crisis. Y cuando estés en un horno de fuego vas a estar diciendo, entonces, ¿por qué Dios me metió en el horno de fuego? Si fuera Dios y yo le estoy sirviendo. ¿Saben qué? Los amigos de Daniel, ellos no dijeron, mira, le hemos servido a Dios. Ni siquiera hemos adorado al ídolo y nos han castigado encima. La gente dice, si haces lo bueno, si obedeces a Dios, todo te va a ir bien. ¿Han escuchado eso? Si haces el bien, si haces lo bueno, todo te va a ir bien. Mentira. Y no es que no te vaya bien. Más bien por hacer lo bueno muchas veces vas a estar en crisis. Los amigos de Daniel no quisieron adorar la imagen y fueron metidos al horno de fuego. Por obedecer a Dios, muchas veces vas a estar en crisis. Con tu familia, con tus amigos. Cuando ellos vayan, ¿no? Como alguien me dijo, estamos yendo, vamos a una película, estamos viendo porquería en la televisión o en el cine, me voy a levantar. Y todo, la religión, el religioso, O cuando están hablando tonterías, te vas a parar y vas a decir, basta, no quiero escuchar eso. Porque obedecer a Dios te va a traer una crisis. Ahora estás obedeciendo a Dios, porque si nada te está pasando, te aseguro, si nada te está pasando, si estás todo bien, te aseguro que tú no estás camino a tu propósito. Y por último, dice la palabra, el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de su tristeza. El propósito de Dios no solo tiene sacrificios, sino también tiene bendiciones.
yo quiero que tú entiendas algo. No solamente son momentos de crisis, el problema es de que la gente quiere escuchar lo bueno, solamente la parte buena, y no es verdad. A veces hemos predicado, ven a Cristo y Dios te va a sanar, ven a Cristo y Dios te va a bendecir, ven a Cristo y todo te va a ir bien. Eso sí es verdad. Pero también va a haber renuncias, va a haber sacrificios. Dios, hermano, los sacrificios van acompañados de sus bendiciones. Vas a conocer a Dios, vas a conocer el corazón de Dios, vas a conocer la protección de Dios, vas a conocer la misericordia de Dios. El trato de Dios, del Padre con un hijo, es diferente del trato de un padre con un siervo. Si tú fueras mi siervo, yo nunca te trataría igual que yo trato a mi hijo. Nunca. Si tú fueras mi amigo, mi trato contigo nunca sería igual con mi hija. Por eso esta mañana yo quiero invitarte a que tú llegues a ser un hijo de Dios. Y si tú quieres ser un hijo de Dios, vas a tener que asumir compromisos con Dios, responsabilidades con Dios. No puedes seguir a estas alturas tomando un biberón. No puedes a estas alturas de tu vida cristiana que gente esté llevando pañales para cambiarte cuando tú caes cada rato en pecado. Ya tienes que madurar, tienes que prepararte y saber que Dios espera más de ti. Necesitas crecer. Y queridos amigos, hermanos, en esta hora yo quiero invitarte a que tomes una decisión. Mucha gente va a decir, no, yo prefiero ser un siervo de Dios. Otros dirán, no, yo prefiero ser un amigo de Dios solamente. Pero la voluntad y el deseo es que seas un hijo de Dios, que te conviertas en un hijo de Dios. Así que esta mañana yo quiero invitarte a que te pongas de pie un momento y quiero orar por ti. Quiero orar por ti porque a veces, hermano, nosotros sacamos tiempo para la diversión, sacamos tiempo para compartir, pero nos hemos olvidado que Dios también necesita nuestro tiempo. ¿Hace cuánto tiempo tú no sacas un día, un feriado, para buscar el rostro de Dios? Porque en la medida, hermano, porque dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. La gente se queja, dice, es que yo no escucho a Dios, es que yo no sé. ¿Cuánto tiempo tomas? ¿Tú tomas el mismo tiempo que tomas para divertirte, para buscar a Dios? Y a veces quiero que te pongas a meditar en eso, porque como profeta de Dios te llamo a eso. A veces las personas, hermano, al final del camino se quejan de Dios. No, yo he ido a la iglesia y yo le he servido a Dios. ¿Le has servido a Dios de verdad? ¿Has pasado tiempo con el Señor en su presencia? La palabra arrepentimiento significa cambio. La palabra arrepentimiento tiene que ver, hermano, con el arrepentimiento verdadero. Te va a llevar a frutos reales. Yo conozco gente que después de pecar ayunan 7 días. Dice, ¿no? Y han creído que es como la iglesia católica, ¿no? Ya pequé, entonces 3 Ave Marías y 2 Padres Nuestros. Y yo los escuchaba así, bueno, voy a ayunar 3 días y voy a leer la palabra una semana. Y no han entendido y no han comprendido el corazón de Dios. Así que esta mañana yo quiero orar por ti ahí donde tú estás, y que juntos nosotros podamos decir, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo. Yo quiero ser tu hijo, Señor. Quiero asumir responsabilidades, quiero asumir compromisos en tu casa, quiero encontrar el propósito tuyo, Señor, para mi vida. No quiero que los años sigan pasando y yo no saber para qué estoy aquí, para qué estoy estudiando, para qué estoy viniendo a reunirme, para qué me reúno a cantar, para qué me reúno a orar, con qué sentido, Señor, comienzo a orar o a ayunar, Señor. Y en esta hora, Señor, oramos como sus hijos, para que sea tu Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas, para que tú puedas venir y hablar y ministrarnos, Señor,
para que puedas tocarnos, para que puedas sanarnos, para que puedas bendecirnos, para que puedas cambiarnos, Señor, poderosamente. Venimos delante de tu presencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y creemos, Señor, que tu Santo Espíritu va a traer cambios a nuestras vidas. Señor, oro por los discípulos de esta casa para que puedan madurar, para que puedan crecer, Señor. Oro, Señor, para que como Padre los pueda encaminar, los pueda llevar por un proceso, Señor, de crecimiento, de maduración, Señor, para que transicionemos, Señor, de dejar de ser niños espirituales y nos convirtamos en hijos en esta hora. Yo te doy gracias, Señor, en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero orar por las ofrendas y los diezmos en esta mañana. Si tú has traído una ofrenda, has traído tus diezmos, quiero que podamos orar por eso.